sobre los temas siguientes. Sería un trabajo, sí, y esto se lo va a calcular sí lo pueden hacer en unos 30 minutos. Todo esto, ¿qué dicen ustedes? ¿O muy poco tiempo? Muy poco tiempo, regálenos más. Porque hay una hora, es una hora de la clase. O solo dejamos eso para que lo hagan el día viernes. Yo le doy los datos de análisis de suelo y análisis de planta para que hagan un plan de fertilización. Y eso lo suben ese mismo día. Sería mejor. El día martes es el examen de 20 preguntas de selección múltiple. Está bien, ingeniero. Sí, lo hacemos, esto lo hacen en el periodo de clase, que no se les pase más del periodo de clase, lo suben de una vez con todo, lo pueden hacer en escrito a mano. Sí, a mano, o bien con un procesador de palabras, con un procesador. De texto. O solo eso se le da sin preguntas adicionales. Entonces, unas 2 preguntas adicionales. ¿Le damos valor a esto o no le damos valor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le damos un valor para la zona de para la clase o no le damos un valor a este trabajo para el día viernes? Está bien que le demos un valor, pero no demasiado. ¿Pero cuánto le ponemos? Está el parcial. Ya todos subieron sus 2 tareas de la teoría, que es el 40%. ¿Y ese cuánto le ponemos? Sería trabajo previo al examen parcial. Y
y el examen parcial. ¿Qué dicen ustedes? Así como lo hicimos el primer parcial, ese era el 60%. Así estaba. Entonces ahorita está este trabajo adicional. ¿Cómo le hacemos? O le damos un 10% y bajamos esto a 50. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Zulá? ¿Por qué no contestan? Es que nos estamos poniendo de acuerdo a ver si está bien al 10% o podría ser más o algo así. Yo les pregunto al final, dejémoslo ahí al final para que ustedes se pongan de acuerdo usando los mecanismos que ustedes consideren correctos. Ahora iniciemos con la clase, por favor. Entonces, veamos esto. Dice, cuando ustedes van a hacer el diagnóstico visual, tienen que ver lo siguiente. ¿Cómo le llamamos a las hojas que presentan color amarillas? Ya no tiene color verde. Se lo domina clorosis o amarillamiento. ¿No? Esto lo deben observar ustedes. Todos los nutrimentos que presentan clorosis porque intervienen en el proceso de la fotosíntesis o forman parte de la molécula de la clorofila. Entonces, ¿cuáles son estos elementos que intervienen en el proceso de la fotosíntesis, en el proceso de o forman parte de la clorofila? Entonces, si hacemos un recordatorio, todo se nos viene a la mente ahorita el nitrógeno. Porque el nitrógeno forma parte de la molécula de la clorofila. Está el magnesio, que se encuentra en el centro de la molécula de clorofila. Todos ustedes se acuerdan la estructura de la molécula de la clorofila, que está formada por 4 anillos pirrólicos, que son las casitas.
Así se lo dibujaron las moléculas de clorofila y además está formada por uniones entre cada una de estas. Perdón. Y en el centro se encuentra el magnesio. ¿Sí se acuerdan todavía de esa estructura? El magnesio, el nitrógeno se encuentra en cada uno de los vértices y además tiene una cadena de carbonos. Entonces, la molécula de clorofila está formada por nitrógeno. ¿Qué otro elemento tiene la molécula de clorofila? Tiene el magnesio en el centro. O sea que los que van a presentar clorosis va a ser nitrógeno, magnesio y además en el sistema de transporte de electrones, ustedes se dan cuenta que ahí se encuentra el hierro, es el que acepta los electrones, el cobre, el manganeso. También interviene el zinc como parte enzimática. Entonces, todos aquellos elementos que intervienen en el proceso de la fotosíntesis da color amarillamiento. Entonces, principalmente es el nitrógeno, el magnesio, el hierro, el cobre, el zinc y el manganeso presentan clorosis. Entonces, para hacer el diagnóstico visual, ustedes deben conocer las funciones de los elementos en la planta. Sería el primer conocimiento técnico que ustedes deben saber para que pueda identificar la clorosis. Y esa clorosis es amarillamiento de las hojas. También pueden ver ustedes la clorosis entre las venas. Todos los síntomas de nutrimentos que presenta coloración amarilla son las que intervienen, ya sea que intervienen en la fotosíntesis o forman parte de la molécula de la clorofila. También aparece muerte de tejido. Entonces, los que presentan muerte de tejido, o sea, necrosis es muerte de tejido, se secan las orillas de las hojas. Y eso está en función de todos los elementos que tienen una función enzimática. Entre eso está el boro, el potasio, que tiene esas características, que forma parte de las enzimas. Y que no lo van a confundir también cuando provoca muerte de tejido, también el ataque de insectos, aplicación de insecticidas o bien exceso de fertilizante. Enanismo, o sea, esto es reducción en la tasa de crecimiento y esto está relacionado con todos aquellos elementos que intervienen en la síntesis de las hormonas vegetales. ¿Sí se acuerdan la definición de hormonas? Ty Monroy nos puede decir qué es una hormona. No recuerdo exactamente, pero eran sustancias creadas en una parte que tiene una función o que van a desencadenar un proceso en otra parte. Sí. Algo así. Sí. O sea, por ejemplo, las hormonas se producen en una parte de la planta y actúan en otra parte, pero tienen una función para el crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, para formación de raíces, para división celular, para crecimiento de las células. Entonces, son los que regulan esas funciones. Entre este caso se encuentra el zinc. El zinc, si se acuerdan ustedes, le dijeron que el zinc interviene en la síntesis del ácido indol acético, el IA. No sé si se los mencionaron. Entonces,
el zinc, además que forma parte de la clorosis, forma parte de la fotosíntesis, entonces va a presentar amarillamiento de hojas. ¿En dónde se va a ubicar? Tienen que ver si es móvil o inmóvil en la planta. Si tiene función hormonal, entonces como interviene en la síntesis del ácido indol acético, que es una auxina, que esa auxina le da cómo se van a dividir las células. Entonces si no hay zinc, no se divide las células, entonces va a haber acostamiento de los entrenudos. Y por eso que se mira las hojas así bien pegaditas. Es por débil. Entonces, todos esos elementos lo tienen que tener claro ustedes para poder definir los síntomas de carencia. Algunas deficiencias nutrimentales también se presenta debido a que presenta coloraciones no verdes. Entre una de ellas está la coloración púrpura. Entonces, todos aquellos elementos que intervienen en el metabolismo básico, en el caso de la respiración, el fósforo es fuente de energía. Si hace falta fósforo, no se lleva a cabo el proceso de la respiración y eso acumula carbohidratos que da origen a las antocianinas, que es una coloración de color rojiza o púrpura. Entonces, púrpuras rojizas, marrón oscuro. Se debe a la acumulación de antocianinas en el tejido. O sea, permite que se formen otros pigmentos, menos el color verde, por la acumulación de carbohidratos. ¿Estamos claros ahí lo que van a observar ustedes para hacer el diagnóstico visual? Sí. Entonces, para el diagnóstico visual tienen que ver clorosis, crecimiento anormal, pigmentación no de color verde, eso es lo que tienen que ver, y necrosis. Entonces serían los cuatro elementos que tienen que observar ustedes cuando van a hacer el diagnóstico visual. Esas características se van a presentar en diferentes partes de la planta y está asociado con la movilidad de los nutrientes. De los nutrientes en la planta. Entonces ahora hagamos el resumen. Cuando ustedes van a hacer un diagnóstico visual, ¿cuál sería el equipo mínimo que tienen que llevar a campo? A ver, Villanueva, ¿nos puede decir cuál es el equipo mínimo que puede llevar ustedes en el campo? Una lupa para diferenciar las Una partes. lupa, sí. ¿Qué otra cosa? No sé si vamos a hacer muestreo, sería llevar también las herramientas necesarias para guardar las hojas. Muestreo de plantas. ¿Qué otra cosa tiene que llevar? No me recuerdo más. Si puede bitácora. conseguir. ¿Qué dice? Una bitácora. Sí, Un cuadernito. una libreta. Sí. Libreta con sus... Sí.
para hacer las anotaciones. De esa bitácora debe tener una colección de fotografías. De las carencias nutrimentales. Si ustedes tienen memoria fotográfica, no necesitarían esto, solo miran las figuras y se van. Si en caso que no lo tienen, sí lo tienen que tener en la mano. Entonces sería llevar también un material para medir pH, ya sea un potenciómetro manual o papel tornasol. Esos serían los elementos que tienen que llevar ustedes para hacer el diagnóstico visual. ¿Sí? ¿Qué conocimientos teóricos deben tener claro para el diagnóstico visual? Para que no utilicen solo la memoria. ¿Qué deben conocer ustedes antes de ir al campo para hacer el diagnóstico visual? ¿Quién de ustedes me puede ayudar? Carlos Diol. Y tal vez tener presente cuáles son los síntomas de las deficiencias de los nutrimentos. Sí, tener claro los síntomas. Esa función de los síntomas está en función del rol que juega en el metabolismo de la planta. Es decir, si forma parte de la clorofila, si es parte enzimática, si es parte energética de las plantas. Entonces, conocer qué rol juega el metabolismo en la planta. ¿Qué otro elemento es necesario saber para hacer el diagnóstico visual? O sea, ¿cómo van a aplicar ustedes la teoría que ustedes que han aprendido para hacer el diagnóstico visual? Bail, por favor, ¿qué nos puede decir? ¿Puede volver a repetir, por favor? ¿Qué dice? ¿Si puede volver a repetir la pregunta? O sea, conocimientos básicos que usted debe tener para hacer el diagnóstico visual. O sea, el conocimiento teórico, qué es lo que va a aplicar usted al momento de hacer el diagnóstico visual. Su primer compañero nos dijo el rol que juega en el metabolismo de la planta. ¿Qué otros conocimientos tenemos que conocer para hacer el diagnóstico visual? Tenemos que conocer la movilidad de los nutrientes en la planta. Si ustedes pueden decir también, conocer las propiedades químicas de los elementos esenciales. Entonces, si ustedes saben en qué grupo, en qué familia pertenece cada uno de los elementos, también es necesario para hacer el diagnóstico visual. Por ejemplo, dice usted, todos aquellos metales que intervienen en las transferencias de electrones, que ganan o pierden electrones,
presentan clorosis porque interviene en el proceso de la fotosíntesis. Todos aquellos elementos que se absorben en forma iónica, que únicamente sirven para regular el potencial osmótico, provocan necrosis. Entonces, de esa forma usted está aplicando la química hacia el diagnóstico visual. Si se dan cuenta ustedes, para hacer el diagnóstico visual, no solo de aprenderse los síntomas, porque la memoria falla. Además, ustedes deben saber que debe haber simetría, o sea que debe haber, los síntomas de deficiencia deben aparecerse en partes específicas de la planta, mientras una enfermedad, mientras una intoxicación por insecticidas o por aplicación de exceso de fertilizante, no tiene simetría, aparece en toda la planta. En el caso de las fotografías, sería bueno que ustedes, si algún día van a hacer el diagnóstico visual, es buscar fotografías específicas de cada cultivo. Entonces, ustedes ya tienen los elementos básicos para hacer el diagnóstico visual. Pero el diagnóstico visual es como el último recurso, porque el daño ya está hecho en la planta. El daño de deficiencia nutrimental ya provocó daño al crecimiento de la planta. Entonces, nosotros tenemos que corregir antes que aparezcan los síntomas. Es una costumbre que tenemos en nuestro país. Casi no vamos con el médico. Vamos con el médico cuando ya estamos ya con dolores. Nunca vamos antes para prevenir ese dolor. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer con las plantas es prevenir que aparezcan los síntomas, porque ya teniendo los síntomas, ya el daño ya está provocado. Entonces, ahora veamos esto. Esto es un cuadro básico que lo tienen que saber ustedes. Es decir, ¿cuáles son los elementos móviles en la planta? Nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio. Los que van a aparecer, el primer grupo, los síntomas van a aparecer en las hojas adultas. Y el segundo y tercer grupo se va a presentar en las hojas jóvenes, porque les va a costar que se mueven la planta. Tanto de movilidad variable o lo que son inmóviles, se van a presentar primero en las hojas jóvenes. Esta clasificación de la movilidad del nutriente fueron desarrollados en un poquito después de la Segunda Guerra Mundial. Porque en la Segunda Guerra Mundial ustedes han leído en la historia, les han comentado que tiraron una bomba atómica en una isla de Japón. Por eso que terminó la Guerra Mundial. Si no hubieran seguido, hubieran perdido los gringos, porque los japoneses ya estaban listos para poder invadir. Como les cayó la bomba, entonces fue que ellos reaccionaron y ya tuvieron miedo. Entonces, la movilidad del nutriente lo hicieron con elementos marcados. ¿Sí se acuerdan ustedes de química de lo que son isótopos? Usaron isótopos, elementos marcados. Entonces, con esos elementos marcados vieron cómo se movía dentro de la planta. Ustedes saben que durante las guerras es cuando se genera más rápido la tecnología. Casi toda la tecnología que usamos, los celulares, fueron desarrollados a partir de las guerras. Por ejemplo, el uso de celulares, teléfonos, empezaron a usarse por los años 70, pero fueron contra las guerras que hacía Estados Unidos con sus aliados a los diferentes lugares del mundo. Entonces ahí fue cuando más en el Golfo y la invasión del Golfo Pérsico fue que se generaron los celulares y los GPS, la ubicación de todo o sea, casi toda la tecnología
han sido desarrollados porque hay necesidad. ¿Estamos de acuerdo con este cuadro, por favor? El primer grupo, nitrógeno, fósforo, potasio, van a aparecer los síntomas en las hojas adultas. Segundo grupo, va a ser en las hojas jóvenes. Que no lo vayan a confundir es cuando aplican al follaje. Cuando ustedes lo aplican al follaje, existe absorción rápida. Se absorbe rápido la urea, el potasio, el cloro y el zinc. Si se dan cuenta, existen dos elementos que no son esenciales. Debido a que esto lo utilizaron como ya tenían marcados, entonces lo aplicaron en la planta y vieron qué tanto se movía dentro de la planta. Cómo se mueve de la hoja hacia la raíz, a las otras partes de la planta. Si se dan cuenta, el nitrógeno se mueve muy rápido. El potasio, el cloro y el fósforo. Pues es cuando ustedes lo aplican al suelo, cuando lo aplican al follaje. Estamos claros la diferencia de este cuadro con este otro cuadro. Este cuadro nos indica la movilidad dentro de la planta cuando pasa del suelo hacia la raíz. De ahí cómo se mueve dentro del xilema. ¿Sí se acuerdan ustedes en botánica cuando dijeron el xilema? Xilema sirve para la conducción de la savia bruta o la savia que no ha sido elaborada. Lleva sales minerales. Mientras en la absorción de nutrientes vía foliar es movimiento a través del floema. Porque uno lo aplicamos al suelo, cómo se mueve de la raíz hacia la planta. Y el otro es cómo se mueve el nutriente cuando lo aplicamos al follaje hacia las plantas. Entonces ahí ya se mueve a través del floema. Ese cuadro también está lo moderada, calcio, azufre, fósforo, boro y zinc, y que se mueve muy poco. Ahora viene el otro grupo que es de baja absorción y tiene movilidad dentro de la planta. ¿Alguna duda de este cuadro? Este es repetido, no sé por qué está repetido. Va. Ahora vamos a escribir algunos síntomas visuales. Primero es el nitrógeno. ¿Qué observan ustedes la deficiencia de nitrógeno en las hojas de maíz? Una coloración Primero, amarilla. se aparece en el ápice de la hoja, después va hacia abajo y hacia toda la hoja. Y parte final conduce a la muerte de tejidos en la parte de abajo. O sea que aquí nos da coloración amarilla. Inicia en las puntas de las hojas, va hacia los lados y pues es más generalizado. No hay ubicación así específica. Decir principio amarillamiento en la punta, después se baja todo. Pues, si se dan cuenta, es general, no es parte, no va por los bordes o solo en el centro, sino que va en toda la hoja, la planta, y al final produce muerte de tejido. Porque el nitrógeno forma parte de la molécula de la clorofila, está en los 4 anillos pirólicos. Entonces, por esa razón, da coloración amarillenta. Vemos aquí deficiencia de nitrógeno en cítricos. Los que están en la escuela pueden ir a ver la deficiencia de nitrógeno por el área de cítricos, sí van a encontrar esta característica. Si se dan cuenta, en la rama está en las hojas inferiores, no está en las hojas superiores. Aparece, esta ya está muy avanzada, pues va continuando, es amarillamiento generalizado de la hoja.
principia primero en la parte superior y baja hacia, hacia la hoja en forma general. Es una clorosis general que se encuentra en las hojas maduras. Y si es una rama, se encuentra en la parte inferior de la rama. Si es una planta madura, esa se encuentra en la parte de abajo de las hojas, abajo de la planta, en hojas adultas. Vamos con la deficiencia de fósforo. La deficiencia de fósforo es coloración púrpura. Ahí estamos. Ahí no hay pierde. ¿Ya todos han visto esa deficiencia, por favor? Deficiencia de fósforo. Pero la coloración púrpura, en el caso de las gramíneas, puede ser provocado por 3 causas. Deficiencia de fósforo. Puede ser causada porque no existe en el sustrato. Puede ser causada también por bajas temperaturas. O puede ser de carácter genético de la planta. En la segunda, ¿por qué se presenta deficiencia de fósforo en bajas temperaturas? ¿Quién de ustedes me puede ayudar? Por Lisbeth Silvestre, ¿qué nos puede decir por qué se presenta deficiencia de fósforo a bajas temperaturas? Lisbeth. En el examen del día sábado había aparecido un YOL. ¿Es familiar del YOL que está en la sección D? ¿O es otro YOL? Sí, ingeniero, es mi hermanito. Ah, ya. Había un ROCA también. Del grupo que yo tuve. Yo tuve lo del carnet 475 al 526. ¿Qué le dijo su hermanito? ¿Cómo le fue en el examen? Que le había ido bien, que igual tendría que esperar los resultados, pero él sentía que sí había respondido la mayoría bien. ¿Y usted no lo ayudó ahí a la par si no le preguntabas? No, ingeniero, yo tuve que salir a hacer otras actividades, entonces no podía estar con él. Muy mal, hermano, usted. No, son mentiras. ¿Por qué se aparece el fósforo a bajas temperaturas? Deficiencia. ¿Quién de ustedes me puede decir? Lisbeth. La falta de humedad. Falta de humedad, o sea, es 1. O sea, sería bajas temperaturas, a ver si induce falta de humedad. ¿Qué otra cosa? La movilidad del fósforo en el suelo tiene que ir a buscar las raíces. Entonces puede ser con que la planta a baja temperatura, el sistema radicular están con frío, entonces no trabajan bien. Lo importante es que la descomposición de la materia orgánica es muy lenta. Entonces, eso implica
que no hay liberación de carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre por parte de la materia orgánica. O sea, no hay mineralización de la materia orgánica. Podría ser una causa. El otro sería la movilidad del fósforo. Entonces, para que el fósforo se pueda mover, tienen que llegar a las raíces y las raíces deben estar activas. La genética, o sea, que usted le aplique fósforo, la planta siempre va a presentar síntomas de carencia. Ahora, ¿por qué se presenta decoloración rojiza? ¿Por qué se induce a la formación de antocianinas? ¿Ustedes se acuerdan las fases de la respiración? Le dijeron que primero tenían que hacer el desdoblamiento de los carbohidratos a moléculas más sencillas. Sería, por ejemplo, el almidón del pan se debe convertir en glucosa, que es un azúcar ya más simple. Después entraría al rompimiento o el desdoblamiento de la molécula de la glucosa. Lo que se conoce con nombre de glucólisis. ¿Sí se acuerdan todavía de la respiración? El producto final de la glucólisis va a ser un carbono, un compuesto de 3 carbonos. Que es el ácido pirúvico, que es esto entra al ciclo de Krebs. ¿Sí se acuerdan todavía de esto de biología? Ahora, si no hay fósforo, ¿qué pasa con la glucosa? ¿Se puede desdoblar a unidades más pequeñas o ya no se puede? No hay desdoblamiento de los almidones a glucosa y la glucosa ya no se rompe en unidades más pequeñas para entrar al proceso de la glucólisis. Entonces, la acumulación de glucosa en las células es lo que induce a la formación de las antocianinas. Entonces, sabemos que si hay acumulación de carbohidratos en las hojas de glucosa, no entra al ciclo de Krebs. Ahí se queda. Entonces, se acumulan los carbohidratos y eso es lo que induce a la formación de coloración rojiza o la formación de antocianinas, pigmentos que no son de color verde. Y esa es una de las razones por lo cual la planta presenta coloración púrpura. Alguno de esos lo ha visto en plantas de maíz, plantitas de esos. Después cuando pasan ya no está, ya no se mira la deficiencia de fósforo. En el caso del maíz se presenta en los primeros 30 días porque los agricultores
lo fertilizan a los 20 o 30 días o 15 días de haber germinado, porque ellos tienen que tener seguridad donde van a aplicar su fertilizante, ahí saben que va a crecer una planta, no aplican por aplicar el fertilizante. ¿Alguna duda de la deficiencia de fósforo? ¿Por qué tiene coloración púrpura? Deficiencia de potasio. ¿No podría explicar de nuevo lo que dijo del fósforo, por favor? No le logro captar todo esto último. La deficiencia de fósforo ocurre porque no hay desdoblamiento de carbohidratos a glucosa, de glucosa al ácido pirúvico. Entonces, lo que sucede ahí, se acumula la glucosa y esa acumulación de glucosa induce a la formación de pigmentos de no color verde, sino que de otros colores. Entre eso se presenta ese fenómeno. Hoy sí, ¿está muy bien? Porque no hay desdoblamiento de glucosa a ácido pirúvico, se acumula. Y esa acumulación induce a la formación de pigmentos que no son de color verde, que son las antocianinas. ¿Alguna duda, por favor, antes de continuar? ¿Sí quedó claro hoy el que preguntó? ¿Sí? O no contesta, entonces ya está claro. Sí, está bien. Bueno. Ahora vamos con deficiencia de potasio. Si se mira, si ustedes se dan cuenta, aparece clorosis en las puntas de las hojas. Primero principia en las puntas de las hojas, después se va a la orilla. Ya se dan cuenta, punta de las hojas, pues se va a las orillas. Después de las orillas se va hacia el centro de la hoja. Entonces, podemos decir, primero aparece amareamiento en el ápice de la hoja que se extiende por los bordes. Cuando ya está muy avanzado, se va hacia el centro. Si se dan cuenta, en esa hoja está casi metido al centro, ¿no? Principia primero en el ápice de la hoja, borde de hojas, pues va hacia el centro de la hoja. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual presenta en el ápice de la hoja? Si ustedes se acuerdan, el potasio, la función del potasio, en la planta tiene relación con el cierre y abertura de los estomas. Por esa razón, ustedes encuentran que una de las funciones del nitrógeno es la economía del agua. Sirve para la economía del uso del agua por la planta. Ahí. Ese es lo que tengo. Entonces, si no hay potasio, el proceso de intercambio de gases se reduce. ¿Dónde se va a reducir primero? Donde le cuesta llegar. ¿Dónde le cuesta llegar el agua a la planta? Por los tubos más pequeños, por los tejidos de conducción más delgaditos. ¿Dónde se encuentra? En el ápice de las hojas, en las puntas de las hojas. Como es un elemento móvil, ¿en dónde se van a presentar los síntomas? En las hojas adultas. Si se dan cuenta, la sintomatología en este caso lo estamos relacionando con la función en el metabolismo en la planta. Otra de las funciones que tiene el potasio
como se encuentra en la columna número 1, es que interviene en la regulación del potencial osmótico de la planta. Entonces regula la concentración de sales en la planta. Entonces por eso es de que los últimos síntomas que aparecen producen necrosis, muerte de tejido vegetal. Entonces, las características de la deficiencia de potasio. Principia con un amareamiento, después se vuelve en tejido muerto porque no le llega agua. Si se dan cuenta, aquí también tiene estas características, también principia por el ápice de las hojas, las orillas, pues se va hacia adentro hasta generalizar. Orilla hacia adentro. Todos estamos de acuerdo con eso. Sería lo que ustedes tienen que observar a nivel de campo y relacionarlo con la función de nutrimentos en la planta. O sea que por esa razón, para el curso de fertilidad deben tener buena base de fisiología vegetal. Como ese es el primer curso que llevan y el primer curso que llevan y el curso que está relacionado con la planta es biología. En biología le dan todos esos elementos, por eso se mira que es un curso muy duro, porque tienen que leer mucho. ¿Cómo les fue en biología a ustedes? Oscar Valladares, ¿cómo le fue en biología? 2 que 3, ingeniero. ¿Cómo le fue? ¿Le fue bien o le costó o tuvo que leer un montón? Tuve que leer un montón de veces. Es el otro defecto que tenemos casi todos los de Guatemala, no tenemos hábito de lectura. Si ustedes tuvieran un buen hábito de lectura, ahí no hubiera problema, porque con la lectura uno va desarrollando ciertas habilidades, la comprensión, cómo hacer síntesis, resumen. Ahora vamos con esto. Si se dan cuenta, aparece en el ápice de las hojas y las venas están un poquito verdes a la orilla. Y tiene función también con la calidad del fruto. Deficiencia de potasio son frutos pequeños. En el caso de maíz, a veces no se llena la punta de la mazorca, queda mucho vacío, no llena del grano, y eso se atribuye a la deficiencia de potasio. Todo lo que está relacionado con calidad del fruto está en función del potasio, porque la función del potasio es más enzimática, no forma ni un compuesto orgánico en la planta. Si en caso que se les pregunta cuál es el nutrimento esencial que no forma ni un compuesto orgánico en la planta, ¿qué tienen que indicar ustedes? Si hubiera calcio, magnesio, potasio, ¿qué colocan? Lisbeth, ¿qué colocaría Lisbeth? Potasio. Potasio. ¿Está muy bien? Sí, las preguntas del examen vienen de esa forma. Ahora, deficiencia de magnesio. Cuando dibujamos la molécula de clorofila unido con las 4 casitas y el magnesio en el centro, lo que me faltó dibujar son las líneas que salían del magnesio hacia los anillos pirrólicos. Entonces, ahora se preguntan ustedes, ¿por qué son unido con 4? Si el magnesio tiene carga más 2, debe ser número 2 moléculas. El magnesio actúa con carga más 2 con número de coordinación 4. Eso no se vio en química. Posiblemente a los de la nueva generación que entra en el otro año a la escuela, el curso de química orgánica le van a introducir bioquímica. Entonces ahí ya lo pueden, entonces ya les van a indicar que es el número de coordinación.
pero ese es otro rollo. Los que van a la U también se los van a explicar qué es el número de coordinación. En el curso de química de la escuela no se llega a profundizar en ese tema. Ahora, ¿cómo miran ustedes la hoja de tomate y la hoja de cítricos? ¿Qué es lo que miran ustedes en el diagrama? Villatoro nos puede decir qué es lo que mira usted de las fotografías. Anthony. El centro está verde, la nervadura está en verde. Va. Entonces, esa es característica del magnesio, nervaduras verdes y clorosis entre las venas. ¿Cuál sería la razón que usted dice por qué se presentan estos síntomas de esa característica para el magnesio? ¿Qué hace su papá con ustedes? Su papá prefiere morirse de hambre y ustedes que coman. Ese es como que es el instinto paternal. Más es la mamá. La mamá protege más a sus hijos, dame la vida por sus hijos. Solo imagínese usted de haber estado 9 meses en el estómago de ella, creciendo, moviendo, después cuando nacieron todas las desveladas que se dio, entonces tiende a proteger. Entonces, ¿qué hace la planta para poder protegerse si ya no hay molécula, si no hay magnesio, ya no va a haber formación de molécula de clorofila? El primer instinto que tiene la planta es acumular las moléculas de clorofila alrededor de los tejidos de conducción, de manera que pueda alimentar a las hojas tiernas. Entonces, el otro ejemplo que yo los pongo, ¿qué hacen los pollitos cuando nacen y tienen frío? Todos ustedes han tenido pollitos en su casa. Su mamá colecta los huevos, lo coloca coloca hojas coloca hojas de pino para formar el nido, coloca los huevos y coloca la gallina. A los 28 días revientan y salen los pollitos, y los pollitos siguen a su mamá. ¿Qué hacen los pollitos cuando tienen frío? Además de ser frío, pío, pío. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hacen los pollitos cuando hay frío? Además de decir pío, pío. ¿Quién de ustedes ha observado? Llega la mamá gallina y todos los pollitos se van alrededor de ella y los cubre, ¿no? Que eso es lo mismo que hace la planta. Movilizar todas las moléculas de clorofila a los tejidos de conducción para que la planta no se muera, para que los hijos no se puedan morir, porque gasta menos energía de transportar carbohidratos de la hoja hacia los tejidos de conducción. Como ya está cercano a los tejidos de conducción, por eso es que aparece clorosis intervenal. Entonces, el síntoma característico de la deficiencia de magnesio se conoce con el nombre de clorosis intervenal. Los micronutrientes también presentan clorosis intervenal y algunas de esas se dicen que es espina de pescado. Esto aparece en las hojas adultas. ¿Estamos claros que es clorosis intervenal? Si a ustedes les preguntan para el examen del martes, síntoma característico de un elemento que las venas se presentan de color verde y el espacio entre venas y venas es de color amarillo, ¿a qué nutrimento se refiere? ¿Qué nutrimento presenta esa característica de síntoma de deficiencia? Potasio, calcio, magnesio, sodio. ¿Qué tienen que subrayar ustedes? Ulises García, ¿qué es lo que tienen que subrayar cuando le hacen esa pregunta?
Urizar o anda por Choi. Anda por Choi, le dicen a lo de la chollita. Urizar anda por el Quiché o está aquí en la capital o está en su pueblo o está durmiendo. ¿Qué dice Urizar? No estaba. Entonces, tienen que subrayar el magnesio. ¿Alguna duda de la deficiencia de magnesio, Jennifer? Salvador. No, ninguna, Inge. Deficiencia de calcio. Lo que vimos todo lo anterior es más para los elementos que son móviles. Ahorita vamos que los que son de movilidad moderada o movilidad muy limitada. Entre eso está el calcio. ¿En dónde aparece el primer puntito negro de este conjunto de frutos? Si se dan cuenta, está en el fruto más chiquito y aparece en el ápice de la hoja. ¿Qué células existen aquí? ¿Son células en pleno crecimiento o ya están crecidas? ¿Es parte tierna o parte adulta del fruto? Parte tierna. Es parte tierna, entonces es un elemento inmóvil en la planta. Ya generalizado, ya se mira con este color y los frutos para cosechar presentan estas características. Y se conoce a nivel de los que siembran tomate como fruto de culo negro. Aunque se oye muy feo, pero así se conoce en el campo. Es deficiencia de calcio. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Si ustedes se dan cuenta lo que han aprendido, ¿qué aprendieron en botánica en relación al calcio? ¿Qué les dijo el ingeniero? ¿Quién le está dando el curso C de botánica? ¿López o Lionel Cruz? Leonel. Lionel Cruz, va. Lionel Cruz, el ingeniero Lionel, ¿qué les dijo a ustedes? ¿Qué es lo que hacía el calcio? Le dijo que formaba parte de las pectinas. Con el calcio forma los pectatos de calcio. Sí, estamos de acuerdo con eso. Así se lo dijo el ingeniero. ¿Eh? Y estos pectatos de calcio le da estabilidad a la membrana celular. Entonces, esto hace que los nutrientes que entran en la planta ya no pueden salir. Ahora, eso sería una cuestión normal de calcio en la planta. Pero si está en una casa, en el caso no normal, o sea, no adecuado, los nutrientes entran y salen de la planta, salen hacia la solución externa. ¿Va a repetir eso, ingeniero? Bueno, primero, si tenemos buen calcio, los nutrientes que entran ya no salen, porque está muy estable. Si no
no es normal o adecuado los nutrientes, no es normal o adecuado el calcio en la planta, o cuando hay deficiencia, los nutrientes y salen y entran hacia la planta y salen hacia afuera. ¿Qué pasa cuando salen todos los compuestos orgánicos hacia afuera? Pónganlo en el suelo. Es un medio adecuado para que entren hongos y bacterias, para que se puedan reproducir otros bichos que no necesita la planta. Entonces provoca pudrición de raíz. ¿Qué pasa con el fruto? Lo mismo. Como queda en la parte de afuera, salen todos los nutrientes, entonces se acumula, es un medio adecuado para que ataquen hongos y bacterias. Con ustedes vimos también el efecto de Birch, y eso fue desarrollado, este enunciado fue enunciado por los años de 1940 a 1960. Fue el primero que dijo, fue el primero que observó. Si el calcio se encuentra adecuado en el suelo, en el sustrato, la membrana celular va a tener buena estabilidad. Todo va mejor, va a haber un proceso de absorción de potasio eficiente. Eso es lo que dijo él. Y a partir de ahí fue que se generaron todas las teorías del transporte activo y transporte pasivo. Pero él fue el que primero observó ese trabajo. Y estos se encuentran publicados en el libro de nutrición vegetal de Emmanuel Epstein. Es de la Universidad de California. Lo malo para tener acceso a ese derecho hay que comprar el libro o hay que comprar la membresía para tener los artículos. Si ustedes algún día buscan esos artículos que no tienen acceso, si todavía tengo la membresía, solo me mandan a avisar, le doy mi código para que lo bajen. Porque sí Quiero una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál fue el elemento que dijo que si había buen calcio podía transportarse de manera correcta, el potasio o el potasio, el potasio. El potasio. Y porque de ahí fue que se generó la teoría activa y pasiva. Entonces, hicieron varios ensayos que metían raíz de planta con calcio, sin calcio, le ponían sodio, y ahí observaban y llegaron a la conclusión esta. Estamos claros ahí, o sea, que el calcio interviene en la estabilidad de la membrana celular. Si la membrana está bien estable, el proceso de absorción activa y pasiva va a ser más eficiente. ¿Alguna duda, por favor, con esto para pasar la del... Si se da cuenta, yo lo que estoy haciendo ahorita es cómo definir los síntomas de carencia, cómo se presenta cuando hace falta y por qué aparece esa situación. Lo estoy relacionando con la fisiología vegetal. Entonces, por eso el curso de fertilidad no es que sea complicada,
sino que debemos tener la habilidad cómo combinar nuestros conocimientos y darle una explicación por qué se presentan los síntomas. Inge, una pregunta. ¿Sí? Esa deficiencia o ese síntoma puede darse también por la falta de agua, ¿no? También se puede dar por falta de agua, porque no hay transporte de calcio. Acuérdense que el agua, que el potasio, que el calcio se mueve con flujo de masa. O cuando hay mayor transpiración, se mueve más el calcio y llega más rápido a la planta. Si no hay transpiración, no se mueve el calcio. Y también es llamado predumbre apical, ¿verdad? Sí, sí, podridume apical. En términos más vagos le dicen culo quemado. ¿Culo qué? Culo negro. Es el más bajo. Si ya le pueden poner podridume apical, todo se está refiriendo a lo mismo. Gracias. El boro. El boro en sí, una de las funciones del boro es de que forma un complejo entre los carbohidratos y boro para que sea transportado por la planta. Entonces, el boro, una de las funciones del boro, interviene en el transporte de carbohidratos. Por eso en el mercado existe un fertilizante no es para hacerle propaganda, pero sí existe este fertilizante que el calciboro. No sé si alguno de ustedes, que su papá utilizaba ese fertilizante para las hortalizas. No hay nadie que lo haya usado. El Yo, calciboro. ingeniero, calcioboro, o no sé si sea diferente el calciboro y el calcioboro. Sí. ¿De qué casa comercial es? No, de Sí. Isagro, creo. No, es que no recuerdo bien. Es de la Stoller, creo yo. Es un fertilizante caro, pero sí sirve para eso. O sea que como la función del boro es transporte de carbohidratos y el calcio también le da esa habilidad a la membrana celular, entonces ese principio fue que usaron para hacer el fertilizante. Entonces, eso es lo que tienen que saber ustedes antes de comprar sus productos. Es decir, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Qué función tiene ese elemento en la planta? ¿Cómo me presenta la planta? O sea, en sí es el pensamiento crítico que deben tener ustedes o sea, eso es lo que le tienen que dar la escuela, no aprenderse las cosas como que fuera mecánica. Tienen que aplicar sus conocimientos. Ustedes tienen la dicha de estar en la escuela y nos tocó este sistema si no lo estuviéramos conviviendo allá en la escuela, porque la práctica de eso, ¿cómo lo hacíamos en la escuela? Primero se daba la teoría, los síntomas, la movilidad, después íbamos al campo a recorrer y cada quien identificaba algunas plantas y ahí algunos se tiraban frutos, ahí son travesuras que nunca lo deben hacer porque acuérdese que ahí llegan entre 14 y 15 años, todavía no tienen noción por qué están haciendo la práctica. Entonces, en el caso de brócoli, en el pedúnculo donde tiene la inflorescencia a veces no está lleno, aparece vacío. A eso le llaman tallo hueco del brócoli y lo atribuyen por la falta de boro. ¿En dónde se van a presentar esto? En hojas tiernas. ¿Por qué? Porque el boro es un microelemento que no se mueve. Vamos a ver. El cobre. El cobre también da ciertas pústulas en el fruto. En caña de azúcar da origen a curvaturas. Aparece en las hojas jóvenes, no aparece en las hojas frutas. Entonces,
antes de hacer el diagnóstico visual, usted, por ejemplo, es deficiencia de hierro. Los que están en la escuela, si tienen la oportunidad de bajar debajo donde el área de frutales, ahí por los cafetales, van a encontrar deficiencia de hierro. Entonces ahí van a ser las hojas color amarillamiento. Si se dan cuenta, las venas están verdes. Están verdes. Solo hay clorosis intervenal. ¿En dónde aparece esto primero? En las hojas jóvenes, porque es elemento poco móvil. ¿Por qué presenta color amarillamiento? Porque interviene en el proceso de la fotosíntesis. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que hemos indicado, lo que aparece con clorosis son los que intervienen en el proceso de la fotosíntesis. ¿De dónde se va a ubicar? Tiene que estar relacionada con la movilidad de los nutrientes en la planta. Deficiencia de hierro en sorgo generalizado. Por ejemplo, la deficiencia de hierro va a ser común en suelos alcalinos. Si ustedes tuvieran un suelo con pH alrededor de 7 o 7,2 y presenta deficiencia de zinc, lo que tendrían que primero hacer es mojar el suelo para oxidar al hierro. El hierro en forma, para reducir al hierro, el hierro en forma reducida, que es hierro más 3, es lo que es absorbido por la planta, lo absorbe en mayor cantidad. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Aplicando el proceso de oxidación y reducción para la corrección de ciertos elementos. Esa práctica lo utilizan mucho en la parte norte de México. Si algún día ustedes van a viajar a México, van por la parte de Durango, de Chihuahua, todo es la parte norte, porque es árida. O si van por el estado de Hidalgo, hay un sistema de riego, el riego de Tula Hidalgo, que utilizan las aguas negras que salen del Distrito Federal. Entonces, esa agua lo usan, lo captan, hay una zona donde acumulan el agua para que eliminen los sedimentos y el resto de agua le dan cierto tratamiento para que puedan regar los agricultores con esa agua de riego, con las aguas negras de la Ciudad de México. Generalmente se produce para pastos, no para hortalizas. Si algún día van a viajar a México, miran ustedes, si van por tierra, antes de llegar a la terminal de Oriente, a la Tapo, miran un canal con agua negra. Esa es agua negra que sale de la Ciudad de México. Clorosis intervenal, ya se dan cuenta ustedes, aparece amarillamiento, las venas verdes, por eso se conoce con el nombre de espina de pescado. Todos ustedes han comido un pescadito, ¿eh? Un pez, frito o bien dorado en la brasa. Ustedes eliminan toda la carne, queda la columna y con las espinas. Sí tienen relación que le digan de espina de pescado o no tiene semejanza. Dice Jennifer, ¿tiene semejanza la espina de pescado? Sí, sí tiene un poco. Esto aparece en las hojas jóvenes. Deficiencia de manganeso. También, si se dan cuenta, tiene mucho parecido al de hierro. Entonces, ahí es lo que hace difícil hacer el diagnóstico visual de ciertos elementos, principalmente los elementos menores de los micronutrientes. Entonces, se tiene que auxiliar por análisis de planta.
o bien análisis de suelo para ver cómo ha sido la eficiencia de la absorción de nutrientes. Para el caso del zinc, el zinc da origen a manganeso, está, vamos a ver, molibdeno, da pus en el caso de zinc. Si se da cuenta, aparece clorosis intervenal, amarillamiento y todo se confunde. En el caso del zinc, como el zinc interviene en la síntesis de la hormona del ácido indol acético, y eso interviene para que se dividan las células, para que haya crecimiento celular junto con las citoquininas. Entonces, si no hay zinc, los entrenudos van a ser cortos. Entonces, la característica principal del zinc es clorosis intervenal con entrenudos cortos. Esto da origen con que fuera una roseta, un ramo de flores pegaditas, porque los nudos no crecen. Si alguno de ustedes va a tener la oportunidad de viajar a España, que llegue a Madrid, que vaya a visitar el Museo del Prado, en el primer nivel existe una pintura con hojas de pera que tiene deficiencia de zinc. Los entrenudos están cortos. Y Eva tapa sus partes con hojas de pera con deficiencia de zinc. Ese mismo pintor fue el que dibujó, no sé si ustedes han visto de una pintura de unas manos que aparece de esa forma. El mismo que pintó eso hizo la pintura del zinc. La historia comentan, o sea, ¿por qué dibujó las manos? Comentan que eran dos hermanos que vivían en un estado lejos de Madrid. Entonces el hermano pequeño tenía habilidad de pintura. Entonces le dijo al hermano mayor, te vas a estudiar, aprendes bien pintar, yo me voy a dedicar a trabajar. Eso es lo que le dijo. Entonces, pero el hermano trabajó en una mina. En esa mina se dañó sus manos, ya no podía trabajar. Entonces, él, de esa forma, él expresa ese amor, ese cariño de su hermano cuando dibuja. Entonces, si a ustedes les gusta el arte, todas esas cosas, sería bueno que hay que soñar. Algún día van a viajar a España. ¿Quién de ustedes quiere viajar a España? Ya sea con fines de estudio o fines de turismo. Si van a estudiar ustedes a España, si van con fines de estudio, también dedíquese a pasear, a caminar, porque por la vista no se cobra. ¿Estamos de acuerdo con eso, por favor? Entonces, ustedes para hacer los síntomas de deficiencia, por eso que una de las características que tienen que llevar al campo es un juego de batería, una batería de fotografías del cultivo. En el caso de café, bajen el documento de manejo del cultivo de café, están los síntomas visuales. No sé si tienen alguna duda, entonces la actividad del viernes, ¿y qué quedamos? ¿Le damos valor o no le damos valor? O solo un chequecito para ver si... Démosle el 10%, así lo entrega. Acuérdese que uno siempre trabaja si hay alguna recompensa, si no, no lo hace uno. ¿Alguna duda de lo que vimos el día de hoy? Entonces de aquí se entregaría, se evalúa el segundo examen parcial. El trabajo del día viernes es hacer un plan de fertilización. Lo voy a subir a la portal y ustedes lo hacen y lo suben ese mismo día.
Por esa razón les damos la hora para que hagan el trabajo que hagan el plan de fertilización. ¿Alguna duda, por favor? Ya nos podemos despedir. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dice Lisbeth?